Continuamos con su resumen matinal. Ya tenemos con nosotros a Julio Horton, quien es uno de los voceros del doctor Leonel Fernández y un dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Julio. Buenos días, estimado Ángel. Qué bueno que nos Guillermo, honra con tu presencia. Gracias por permitirnos venir a este prestigioso programa. Mire, Leonel Fernández entonces va mañana para los predios del Congreso Nacional. Eso, porque la bandera de la no reelección y contra la reforma parece que la banderilla se la llevaron para el PRM, Abinader. No, la banderilla no se la llevaron para el PRM. Ciertamente el presidente Leonel Fernández mañana miércoles a las 3 de la tarde estará yendo acompañado de miles y miles de PLDistas, dirigentes de toda la Jornada Nacional, ciudadanos, miembros de partidos aliados, personalidades connotadas de la vida nacional, en fin, irá a firmar el libro de respeto por la Constitución y dirigirá unas palabras al país. El presidente Fernández ha sido el líder político de la República Dominicana que ha encabezado esta lucha por la defensa de la democracia en el país, que sin lugar a dudas ya hemos visto en los últimos 3 meses, aunque al final de la lucha política los partidos de oposición se sumaron a esta lucha, se sumó la sociedad civil, se sumaron las iglesias católicas, evangélicas, se sumaron gran parte de la clase empresarial y últimamente, bueno, pues la llamada de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es el equivalente al canciller de la República Dominicana. El pasado miércoles el país fue testigo de que había un gran esfuerzo de parte del sector oficialista que intenta todavía pretender una reforma constitucional sin tener los votos en el Congreso y el país se preguntó el miércoles por qué no se presentó la reforma constitucional. Bueno, pues al día siguiente que el país, cuando el Departamento de Estado publica el comunicado de Mike Pompeo en donde establece que llamó al presidente Danilo Medina en la tarde de ese miércoles en plena sesión del Senado de la República, dicho sea de paso, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se retiró inmediatamente, recibe una llamada de Palacio y deja el hemiciclo dirigido por el vicepresidente Victoria Yep, y abandona el hemiciclo. En consecuencia, cuando el Departamento de Estado, reitero, publica el comunicado y que el país se da cuenta y la clase política, ¿cuál fue el motivo que paró la intención del sector oficialista de presentar la reforma constitucional en el Senado? El Departamento de Estado planteó en su comunicado que en su llamada al presidente Medina le planteó que los Estados Unidos quieren que se respete el ordenamiento democrático en la República Dominicana, que se respete la Constitución fundamentalmente y el mecanismo, el proceso electoral para estas elecciones en el año 2020. Evidentemente que ese comunicado, esa llamada de Mike Pompeo significa mucho. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana. Nosotros tenemos 3 acuerdos comerciales de ERE-CAFTA, el CARICOM, y hay un tercer acuerdo comercial, el CARIFORO, con los Estados Unidos. Entonces la República Dominicana depende económicamente de los Estados Unidos y por tanto el interés geopolítico para Estados Unidos de la República Dominicana, mantenerlo dentro de un Estado social, democrático y de derecho, es fundamental. Y los Estados Unidos pienso que está siendo coherente con las posiciones que ha asumido frente a Nicaragua, frente a Venezuela, con el tema de las reformas constitucionales en los mandatos presidenciales. Entonces, pienso que ha sido coherente y es una posición del Departamento de Estado de que se respeten los ordenamientos y los periodos constitucionales de los presidentes. En consecuencia, después de ese día
Fíjese que el jueves el Senado no sesionó. Ya la Cámara de Diputados había sido convocada el miércoles a las 12 del mediodía. La Cámara estaba convocada para sesionar el viernes. Sí. O sea que se pretendía que la ley de convocatoria fuera aprobada entre miércoles y al día siguiente jueves, Sí. en segunda lectura, y fuera remitida a la Cámara de Diputados el viernes. Esa era la estrategia Sí. de aprobación de la ley de convocatoria, pero la llamada de Pompeo finalmente fue lo que frustró, y obviamente el rechazo que tiene en un 70%, que ya el rechazo anda por el 80% de la población dominicana, a una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente. Se han ganado Sí. muchas críticas Sí. por esa actitud, vamos a decir, de confrontar los planes o los aprestos para la reforma constitucional. Se han ganado incluso motes como niños malcriados, y vimos al vocero de la presidencia que lo llamó, y hubo una especie de confrontación. ¿Ustedes no temen que las cosas sigan agudizándose en el seno del PLD hasta el punto de que no haya retorno para una posible negociación? Mire, en primer lugar, yo pienso que ya una vez eliminado el elemento que nos divide en el PLD, que es una reforma constitucional forzada, porque si no existen los votos, faltan 30 votos, y ahora con la posición del Partido Reformista, que el domingo, de una declaración, aunque muy tarde, si el PRM lo hizo tarde, el Partido Reformista lo hizo extremadamente tarde. O sea, lo hace después de la llamada de Pompeo. O sea, ya son 40 votos los que faltan. Entonces, a nosotros en el PLD lo que podría dividirnos era una reforma constitucional forzada, porque eso violentaba el acuerdo del 2015, el pacto que se hizo, suscrito por los 35 miembros del comité político, refrendado por la plenaria del Congreso y los miembros del comité central. Entonces, y fundamentalmente ese pacto, violentarlo en el PLD, violentaba los cimientos de la democracia interna partidaria. ¿Y cómo, el respeto a la ¿y cómo disciplina, ustedes, todo. y cómo ustedes van a resolver el problema que hay? Porque hay un problema interno, ¿eh? El PLD, aunque no se ha oficializado, está dividido, ¿eh? Mira, Está Guillermo, dividido. yo te voy a decir algo. Mira, la traición en el PLD ha sido de que una vez el partido escoge el candidato presidencial, todos los sectores, todas las dirigencias provinciales, municipales, de circunscripciones, inmediatamente empiezan a trabajar de cara al proceso electoral, acompañando al candidato presidencial. Lo mismo pasó en el 2011. Usted recuerda que en el 2011 se decía, no, que la confrontación que existía del año 2007 entre Danilo y Leonel no iba, el equipo de Leonel, nosotros no íbamos a apoyar al presidente Danilo Medina. Y resultó todo lo contrario. Leonel Fernández se volcó y recorrió el país entero, formó 3 frentes de campaña. Uno lo dirigía el candidato presidencial Danilo Medina, otro Leonel Fernández y otro Margarita Cedeño de Fernández. ¿No recuerdas los 3 frentes? Sí. Danilo tenía un 27% en ese momento. Cuando Leonel entra al terreno de juego, en apenas 3 meses nosotros subimos rondando el 50%, y al final le aumentamos los 6-7% con los cuales se ganó las elecciones. Entonces, esa es la tradición en el PLD. Inmediatamente pase este tema, que la legislatura culmina el día 26, no espero que se vaya a producir después del escenario que hay, tanto nacional como internacional, externo. Entonces, inmediatamente pase este elemento, ya el PLD lo que tiene que convocar su comité central y ya el día 22 de agosto informar a la Junta Central Electoral cuáles son los precandidatos que el PLD va a llevar a esa primaria, y participar en la primaria de forma democrática. El que gane la primaria, bueno, será el candidato del PLD. Entonces, a mí no me preocupa eso de que no se van a sumar a la campaña, no. Yo creo, y esa ha sido la tradición, y uno lo siente. Yo he recibido muchas llamadas de compañeros danelistas, ya, inclusive que siempre me han dicho, no, desde que pase esto,
estamos sentados con ustedes trabajando para garantizar el triunfo una vez más del Partido de la Liberación Dominicana, porque esa es la tradición en el PLD. Entonces Danilo tiene que bajar de la presidencia dejando en el Palacio Nacional a un dirigente y a un líder del PLD, y no cualquier líder. Lo mismo hizo Leonel Fernández. Leonel Fernández no podía bajar en el 2012 de la presidencia de la República apostando a que el PLD saliera del poder, porque Danilo iba a ser el candidato, no. Y había contradicciones muy fuertes en el 2011. Entonces, las contradicciones políticas se le busca siempre una solución, porque el interés nacional está por encima del interés particular de cualquier político. ¿La salida es la habilitación del presidente Medina? Mire, yo pienso que con el tema de la habilitación, eso podrá discutirse en otro momento político, pero en este escenario, ahora mismo ya el tema de tocar la Constitución resulta imposible, más que imposible, desde el punto de vista político local, desde el punto de vista de la geopolítica y de los factores externos que están ya coincidiendo con el respeto al ordenamiento democrático. Entonces, fuera ya de este escenario, quizá en la transición, que es un momento donde no hay elecciones, ya pasaron las elecciones, va a ser ese mismo Congreso que está ahí. Entonces, es un tema que... Porque no hay confianza de que se convoque la Cámara. No hay confianza, es que ya se había pactado en el 2015 una reforma, ya se estableció el modelo. Entonces, el tema de la habilitación podemos discutirlo en otro escenario, conjuntamente con otros temas que pueden interesarle a la clase política y a la sociedad dominicana en sentido general, para discutir una reforma fuera del ambiente político. Ya estamos apenas 12 meses de las elecciones y estamos apenas a casi un mes de inscribir ante la Junta Central Electoral con un proceso novedoso como es la primarias abiertas dirigida por la Junta Central Electoral. O sea, por primera vez en la historia hicimos una reforma para estrenar ese modelo electoral. Entonces, no es posible que estemos debatiendo temas de reformas constitucionales para cambiar la regla del juego. Entonces, eso el tema de la habilitación puede discutirse oportunamente en la transición. Y en donde las fuerzas políticas y no hay ninguna presión, ni puede haber denuncia de sobornos. ¿Por qué? Porque es un acuerdo y un gran pacto nacional, consensuado con todas las fuerzas políticas. Entonces, las reformas constitucionales son productos de los consensos de todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso. Las reformas constitucionales no son productos de una imposición. Entonces, si nosotros hemos visto, si el país ha sido testigo de que la fuerza que lidera Leonel Fernández está opuesta con un criterio que todo el país ha abrazado y se ha sumado a esa causa. Dicen el PRM, que tiene 52 legisladores, ha mantenido la unidad de ese partido y la coherencia política. No así en la ley de partido político. En la reforma constitucional ha mantenido la coherencia política, aunque Hipólito Mejía estaba así sagueando, pero después del comunicado de Pompeo, él publicó un comunicado también. Entonces, fijando su posición ya de manera categórica y recogiendo sus legisladores que había dicho que lo iba a dejar suelto. Entonces, el comunicado de Pompeo, bueno, pues hizo que Hipólito Mejía reaccionara y fijara su posición, porque se iba a quedar aislado, porque Abinader concurrió inclusive hasta el Congreso Nacional. Te decía que una de las dificultades que hay en el ambiente político dominicano es que aquí los pactos no se cumplen y que la palabra del político está devaluada, que corre. Bueno, que te dicen a ti una cosa y te escriben una cosa y después la credibilidad de los políticos. Mire, yo creo que inclusive los pactos políticos a veces cuando no se escriben deben ser más fuertes inclusive, y más cuando se escriben. Entonces, ese pacto político que suscribió el comité político de 15 puntos,
nadie lo puede desconocer. Entonces, desconocer ese pacto político, eso mellaba la credibilidad del comité político. Entonces, ese proceso que ha estado viviendo el PLD, que hay que decir que le ha hecho daño a la marca política, porque se han dicho muchas cosas y ya todo eso yo entiendo que hay que recogerlo de ambas partes, Miguel Ángel. De ambas partes. Nosotros tenemos ahora que trabajar en pro de la unidad del PLD, trabajar de cara al proceso electoral, porque estas son elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Entonces, para el PLD, mantener esa mayoría en el Congreso es fundamental también. Claro. Porque nosotros no hacemos nada con ganar la presidencia de la República y perder la mayoría en el Congreso, entonces tener que estar arrodillado ante una oposición para gobernar. Entonces, el PLD tiene que ahora, fuera sacando el tema del debate constitucional, analizar provincia por provincia la boleta electoral. Esa es la tarea fundamental del PLD y del gobierno, continuar haciendo una buena obra de gobierno, terminar las gestiones, las obras que están en carpeta, para que el presidente Danilo Medina pueda rendir al término de su segundo mandato una buena gestión, pueda rendir cuentas al país de todas las obras que se están haciendo y que la culmine, que no quede nada pendiente. Entonces la reelección está definitivamente sepultada. Yo entiendo que sí. Entiendo que la reelección en estos momentos no tiene forma política de aprobarse. El presidente Leonel Fernández mañana va a dar una demostración de fuerza política inclusive, y evidentemente que al día de hoy, yo como legislador, inclusive yo fui asambleísta de la reforma constitucional del año 2010, y con el escenario creado actualmente, la reelección la semana pasada estaba frustrada. No existían los votos de ninguna forma, sino era sobre la base de soborno. Pero al día de hoy, ya ni siquiera con soborno puede pasarse una reforma constitucional. Ni siquiera con soborno. ¿Por qué? Porque la amenaza de los Estados Unidos de cancelar visados a legisladores, a familiares legisladores, entonces eso preocupa. Es un chantaje. No, pero le preocupa. Además, conozco muchos legisladores. Además, a usted le están dando que tienen esa preocupación, sí, inclusive. Entonces, eso da pena decirlo porque no debimos llegar a esos escenarios. Sí. No debimos llegar. ¿No creen ustedes que la diplomacia de Estados Unidos se está moviendo en esa dirección? Y no solamente contra el gobierno del presidente Danilo Medina y los aspectos reeleccionistas, sino contra el PLD como partido, que Estados Unidos no le perdona a Leonel Fernández las relaciones plenas con Cuba, no le perdona a Leonel los esfuerzos que hizo para la reposición de Chávez a raíz del golpe de Estado, no le perdona a Danilo Medina el protagonismo con las negociaciones con Venezuela, ni el rompimiento con Taiwán para formalizar relaciones con China. No, yo no puedo decir que Estados Unidos está en contra del PLD. Estados Unidos está en contra de la ruptura del orden democrático en el país. No está en contra del PLD. Estados Unidos, inclusive, hemos visto que inclusive Estados Unidos ha enviado funcionarios de más alto nivel en materia comercial a República Dominicana. Pero preocupado por China. Promover, preocupado por China. Porque la competencia de los mercados, hoy en día, en el pleno siglo XXI, usted como país tiene que promover sus inversionistas. Entonces usted no puede quedarse sentado como país. Entonces, desde el punto de vista de la economía, nosotros ahora somos muy importantes porque somos un país puente, inclusive, con otros países. Entonces, Estados Unidos lo que está fijando es una posición política muy coherente, que lo ha hecho con Nicaragua, con El Salvador, lo ha hecho con Bolivia y lo ha hecho con Venezuela. Entonces Estados Unidos no quiere en la región ningún problema de tipo democrático como está sucediendo en Venezuela. Entonces nosotros como país... ¿Una relación del presidente Danilo Medina podría llevarnos a la situación de Venezuela o de Nicaragua? Desde luego, porque si usted rompe el ordenamiento democrático, ¿qué es lo que viene?
viene un caos, un estado de ingobernabilidad, inestabilidad política, una crisis económica. ¿Una modificación constitucional es un rompimiento del orden democrático? Bueno, si es sobre la base de usted permear las voluntades y comprar la voluntad de los Pero legisladores. que ¿dónde están las pruebas de eso? Bueno, yo vi ayer una Prueba, de un grupo de juristas Prueba. que argumenta que tienen las pruebas. No. Uno como abogado Él tiene la prueba, pero la presentaría prueba en que, el tribunal. la prueba que presentó el doctor Bicho Castillo ayer fue una declaración que dio el Sí, diputado pero Manuel Díaz. dicen Y son que tienen juristas que son del más alto nivel. son juristas reeleccionistas. No son reeleccionistas. Claro que sí. Porque Claro que sí. hay juristas que inclusive no pertenecen a ningún partido político. Pertenecen a Yo todo vi partido. al doctor Machado. El doctor Machado no es pertenece a ningún un partido activista político, pero tiene su simpatía política. Sí. Aquí nos conocemos todos. El doctor Bicho Castillo pero tiene su simpatía política. El independientemente doctor, de- ¿cómo se llama? Él es consultor jurídico de Pero Balaguer. confesor. Pero Reeleccionista y son armador de la juristas, reelección de Balaguer. Son juristas. El doctor, amigo nuestro, Rodríguez del Orbe, reeleccionista leonelista. Entonces, que no me vengan a dar cátedra de antirreelección, porque son reeleccionistas, no engañemos al pueblo también. Independientemente de esa posición que yo soy, usted tiene que Sí. reconocer que todos son juristas de Reconocido, alta pero no me pueden dar cátedra de en el antirreeleccionismo. país. Y Oye, cuando pero no dicen puede, oye, Horton. tener pruebas Horton, documentales. no, hombre, la que fehacientes. presentaron ayer, la que presentaron ayer, No, no van a presentar la que ahí. anunciaron ayer, son risibles. Ese no es el escenario para Están presentar pruebas. cogiendo como prueba una cantinflada de un legislador que no es la primera cantinflada que hace. Que es mi amigo Manuel Díaz, de Sí. Villa Altagracia. No, Sí. metió los dos pies en un cajón. Exactamente. Así. Entonces, el poder no es para avasallar frente Exacto. al pueblo, el poder es para usarlo en beneficio pero así del que, pueblo. pero él lo que hizo fue que le dijo en voz alta lo que piensa casi la mayoría de ustedes los políticos. No, Que el no. poder es para ese concho. No, por Lo ha dicho. ese pensamiento, Sí, pienso que está ese desfasado, autorita, y eso es lo que contribuye, piensan los políticos, no lo dicen. son Pero usted en asuntos sentido general no ven como complicado el panorama, no se ve No, complicado. mire, Miguel Ángel, yo pienso que a más tardar, antes de que culmine esta semana, el país va a descansar de este tema ya. Ujú. Sí, porque el presidente Danilo Medina sabe que el país tiene una parálisis económica también. O sea, cualquier empresario que usted conversa dice, no, independientemente, la tradición en este país es que 12 meses antes de las elecciones ya los empresarios empiezan Sí. a frenar la inversión Incertidumbre. por la incertidumbre política. Pero sumado a este escenario, Sí. es doble la incertidumbre. Entonces, la economía y el gobierno, que necesita que la economía fluya para que aumenten las recaudaciones, necesita una paz. Y evidentemente ya eso hay que garantizarlo para que los actores económicos puedan manejarse con más frugalidad. Ustedes no se han visualizado fuera del poder a consecuencia de este enfrentamiento, esta crisis, esta prácticamente división del PLD. Mire, primero nosotros no estamos en el poder. El partido está en el poder, nosotros tenemos, el sector de Leonel Fernández tiene 7 años fuera del poder. Bueno, duraron 12 adentro. No. Entonces, nosotros vamos al poder en el año 2020, este sector, con Leonel Fernández y con toda la estructura política que está en el equipo de campaña, ciertamente. Pero yo no visualizo al PLD unido una posibilidad de perder la elección. Unido, usted dijo la palabra clave, la unidad. Unido, claro. Esa es una palabra clave. Por eso yo entiendo, y nosotros entendemos que ahora, fuera el escenario de la reforma constitucional, lo que hay que trabajar es en la unidad del PLD y en evaluar y llevar las mejores candidaturas congresuales y municipales. Senadores con un buen perfil, que la encuesta lo estén posicionando, que tengan cierta valoración y que constituya un relevo, porque como el PLD solamente se reservó 2 senadurías, bueno, pues va a haber muchos relevos y en las diputaciones también, en las alcaldías. Entonces, esa es la gran agenda que tiene el PLD de cara al próximo trimestre.
y eso nos va a unificar. Cuando empecemos a trabajar y a ver en cada provincia, bueno, en San Cristóbal, ¿qué vamos a hacer con San Cristóbal? Usted ha propuesto que es San Cristóbal. La senaduría de San Cristóbal, la alcaldía, que la quinta provincia en que términos siga, de que población siga electoral. Nelson Guillén. Entonces, bueno, Guillén ha hecho una buena labor. Sí, entonces, eso. Amigo nuestro. Así es. Claro. Entonces, Y no aparte de eso, que ha hecho un tremendo que ha trabajo. hecho una buena labor. Ha hecho una Si buena usted labor. evalúa las últimas, la gestión de Mondesí y la de Montá, bueno, pues él lo supera. ¿Te entiendes? A los dos juntos. A los dos juntos. Entonces, esas son las tareas que tiene el PLD por delante. La boleta presidencial ya en el PLD, fuera de este escenario electoral, ya a Leonel nadie le gana una convención en el PLD, una primaria. Leonel va a sacar por encima del 90% de la votación del PLD y con posibilidad inclusive, porque he escuchado a muchos compañeros decir, inclusive que no son leonelistas, bueno, pero ¿para qué hacer primaria con Leonel? Eso tendría que hacer proclamación popular, como lo hicimos con Danilo Medina también. Que la segunda... Deben de economizar ese Sí, dinero. hay que economizar ese dinero y gastarlo quizás en encuestas, estrategias para las candidaturas congresuales y municipales. Esa es la posición más sensata que debe tomar la dirección del partido. Gracias, Julio Gracias, Horton, ¿no? Julio. Gracias a ustedes por No. permitirnos este espacio de tanta audiencia. Recuerden, yo se lo dije hace 6 meses que la elección era imposible pasarla. Bueno. Gracias, señores. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más. Vamos. Hemos entrevistado a Julio Horton, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Seguimos con más, señores.